bueno, me dice que tenga una sonrisa en el rostro, pero dicen que la sonrisa se provoca cuando ven a otros reír, así que primero ustedes sonrían y luego me van a contagiar de risa. Pero no finjan, no. Aunque sea risa de nervios. Risa de nervios por este especial público que nos escucha. Pues hoy tenemos un tema como todos los anteriores, ¿no? Creo que todos son de importancia porque pues los hemos vivido y nuestra intención es ponerlos en práctica, traerlos a la práctica, analizarlos, reflexionarlos. Si pudiéramos ponerle un título al tema de este día, ¿cómo le pondríamos? Está difícil. Pues está difícil porque el día de hoy, Diego, vamos tal vez a discutir un tema complejo que desde mi perspectiva creo va a prestarse a crear más preguntas con la intención de saber un poco más, y ojalá que al final de esta conversación podamos planear un futuro encuentro para abordar algunos de los temas que van a surgir aquí. Pero pues yo le pondría de título el programa de Amor, Gracia y Misericordia en la palabra de Dios. A ver, Diego, inténtalo. Es difícil, ¿eh? Dios ama a todos por igual y desea que seamos hermanos en Cristo. Excelente. Estos ejercicios de conceptualización son interesantes porque algo ocurre en nuestra mente al intentar diseñar y acomodar las palabras de lo que se tiene en el corazón y que se va a hablar, ¿no? Pues sí, vamos a tocar algunas reflexiones sobre doctrina o sobre no sobre doctrinas, perdón, sobre las denominaciones, sobre nuestra identidad, ¿verdad? Con esa identidad que Dios nos ha puesto en nuestra frente, ¿no? Pero también tenemos todos, como es obvio decirlo, algunos distingos, algunas formas de pensar. Es normal, ¿verdad? El mismo ser humano entra en esa individualidad al momento de ser identificado, pero va a ser interesante platicar al respecto. Jorge, ¿algo más que quieras decir antes de iniciar? Pues sí, pues decirle al público que el título real de este tema va a ser denominaciones religiosas, ¿no? Que es la comida, la discusión de muchos hermanos en diferentes iglesias, y que trae mucha congoja, discusión y división, incluso entre amigos y familiares, y que pues hoy creo vamos a poner por lo menos un mensaje introductorio que nos pueda ayudar a preguntarnos un poquito más de cosas en relación a esto, ¿no? Muy bien, pues para arrancar yo quisiera poner ahí sobre la mesa y esbozar algunas figuras culturales, y a ver si les hace sentido, si no retomamos de otra manera. Cuando pensamos en denominaciones, pensamos en qué ha sucedido, porque al menos yo me acuerdo de este chiste. Bueno, quiero pensar que es chiste, pero tal vez no lo sea si alguien del público nos lo aclara. Yo me enteré en una ocasión, insisto, yo pienso que era chiste, que un grupo, una denominación, se separaron por la simple razón de que unos decían que Adán y Eva tenían ombligo y la otra parte decía que no tenían ombligo. Creo que es chiste, me hizo reír. Sí, ¿verdad? Debe ser chiste. Sin embargo, esto, bueno, nos lleva a pensar por qué las denominaciones, porque a través del tiempo, si en la Biblia solamente se habla de la figura de Jesucristo, habemos muchos que respetamos, adoramos, ¿verdad? Y tratamos de imitar la figura de Jesucristo, porque se empieza a dispersar en tantas opciones, ¿no? Creo que por ahí va la reflexión, y yo quisiera proponer un poquito de contexto histórico, si me lo permiten. Claro. Los primeros 400 años, pues está el gobierno político religioso romano. Después los siguientes 900 años, así esbozando rápidamente, está el Imperio Romano o Greco-Romano, germánico también, dominando toda esta hegemonía política, pero también religiosa ya. Después, más adelante, por año 1300, un poco más adelante, se empiezan a distinguir algunas culturas, por ejemplo la holandesa, la alemana, la inglesa, con sus idiomas personales y propios,
Y lo interesante de esto es que al momento de distinguirse empieza a haber algunas otras formas alternativas de interpretar la Biblia, ¿no? Sabemos el caso, por ejemplo, de Martín Lutero. En Alemania empieza a haber una serie de ideas y conceptos en torno a la interpretación bíblica en el idioma alemán, ¿verdad? Y en toda esta sociedad política romana se continúa con el idioma latín. Si nos vamos a la historia del cristianismo, podemos encontrarlo concentrado principalmente en Europa. Y luego, ¿qué sucede? De Europa viene a América. Entonces, acá en América, por ejemplo, nosotros como mexicanos y algunas otras partes somos colonizados por España principalmente. Los españoles, al encontrar esta coincidencia con el idioma latín, pues se ven más afines por las lenguas romances y más afines también a la religión católica tradicional que venía de Italia. Y por otro lado, por ejemplo, los luteranos, los bautistas que venían más de Inglaterra, de Holanda, los presbiterianos, que son quienes vienen a colonizar otras zonas de América. Y yo lo digo también en el sentido de que la cultura al final del día no puede estar a expensas del análisis del contexto religioso. Y así es como se va dando, ¿no? Entonces encontramos que, por ejemplo, aquí en México, al tener esa afinidad cultural por parte también de la lengua, encontramos que el catolicismo se instala mucho con mayor relevancia que como lo fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, viene el tema del protestantismo por parte de Inglaterra y así. Entonces, esta línea un poquito histórica y cultural, siento yo que tiene o nos puede dar destellos para poder hablar un poco sobre esta gran pregunta. ¿Por qué tantas formas de interpretar la Biblia? Y que recaen en las diferentes denominaciones religiosas que observamos hoy a nuestro alrededor, ¿no? Exacto. Entonces, lo pongo ahí, no tenemos que tomarlo, pero siento yo que sirve como contexto de introducción. ¿Cómo podemos decir algunas otras razones o, por ejemplo, Diego, si te preguntan por qué tantas denominaciones, cómo podemos contestar, cómo iniciamos a hacerlo, ¿no? Claro, bueno, pues posiblemente esa sea una pregunta no solamente de nosotros, sino de muchas personas, siendo que conocemos a través de la Escritura que Dios tiene una sola institución, una iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata los inicios de la iglesia primitiva, donde en temas anteriores hemos tocado un poquito acerca de las características de esta denominación, de esta iglesia inicial, en la cual veíamos en la Biblia que tenían ciertos atributos de unidad, de tener cosas en común, de compartir, de poder estar enlazados con la finalidad única de predicar el evangelio, de poder seguir adelante con la expansión del ministerio de Jesucristo. Pero recuerden que el tiempo y también el hecho de que estamos metidos en un conflicto religioso, pues hace que de pronto empiece a haber dudas, empiece a haber confusión, empiece a haber vacíos que son llenados de alguna manera por alternativas. El hombre, cuando no siente que su corazón está completo, que su corazón está lleno o está pleno, empieza a buscar medios o formas para llenarlo. Y lo mismo puede pasar con la parte religiosa, con la parte de la escritura, y también puede pasar por el asunto de la conveniencia. Y a lo mejor nosotros ahorita nos pudiésemos preguntar, ¿cómo es esto de la conveniencia? Bueno, yo recuerdo hace algunos años estaba trabajando en Villahermosa, Tabasco, y recuerdo que estaba platicando con un amigo acerca de los mandamientos de Dios. Y entonces recuerdo que salió el tema en la cena, estábamos platicando, y entonces él me dijo, oye chavo, siempre me decía chavo, oye chavo, ¿y cómo está eso de la iglesia?
Y yo le empecé a explicar acerca de las cosas de Dios, le empecé a explicar acerca de los mandamientos, y entonces él me escuchó con atención. Pasamos como 45 minutos. Yo realmente estaba emocionado porque estaba compartiendo indirectamente de mi fe, ¿no? De los principios bíblicos. Y él me escucha atentamente, y yo veía que asentía con la cabeza y me decía, no, tienes razón, me dice al final. Y yo dije, wow, o sea, ya lo voy a invitar conmigo a la iglesia. Y dice, tienes razón, pero no me conviene. Entonces yo me quedé sorprendido, pero después me di cuenta que ese no solamente es su ejemplo, sino es el ejemplo de muchos. Entonces él me dijo ese día, todo lo que has dicho tiene sentido, me hace lógica, es razonable, pero no me conviene con el estilo de vida que yo tengo. Y entonces el asunto de las denominaciones también puede surgir en base a la interpretación y en base también a lo que me parece conveniente o no conveniente, o lo que yo estoy dispuesto a hacer o no hacer. En el caso de mi amigo, tristemente él dice, todo eso tiene razón, pero no me conviene, yo quiero seguir adelante con este estilo. Y entonces puede surgir la iglesia de los pocos compromisos, ¿no? Si podemos llamarle de una forma. Y de pronto, si alguien interpreta de una manera lo que la escritura dice y lo acomoda a su conveniencia, pues puede surgir la otra iglesia, que podemos llamarla la iglesia del rojo, y puede surgir la iglesia del azul, y puede surgir la iglesia del blanco. Entonces en este inicio del tema podemos decir que lo que podemos nosotros tener como seguro para poder elegir el camino de Dios es yendo a la escritura y observando lo que ella dice que debemos de hacer para seguir el camino de Dios. Sí, como mencionaba Taves en el recuento histórico que hacía del cristianismo desde su surgimiento hasta la actualidad, cómo es que luego, después de la época de la Reforma, comienza una serie de tradiciones religiosas, ¿no? El calvinismo, el luteranismo, luego en Norteamérica el metodismo, el bautismo que viene de Europa, que llega a Norteamérica, pose ahí y luego comienza a tener una gran evolución. En el caso nuestro, en Latinoamérica, particularmente aquí en México, pues el catolicismo romano es el que se asenta, y así en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué tantas denominaciones religiosas? ¿Por qué tantas tradiciones religiosas? ¿Y cuál de ellas es la verdadera? Porque todas y cada una de ellas asumen que es la verdadera, ¿no? Y esto ha causado una serie de prejuicios para muchas personas que, justamente como mencionabas en tu experiencia, Diego, al momento de que tú quieres invitarlos, te van a escuchar, te van a decir tal vez que sí, pero a la hora de que ellos te acompañen, no lo van a hacer. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, me imagino que a Taves y a muchos de los que están escuchándonos, ¿no? Hay una serie de prejuicios en relación a este tema de solo por el mero hecho de que entienden y saben que hay infinidad de denominaciones religiosas, entonces no quieren saber nada de ninguna iglesia, y por lo tanto pues tampoco de Dios, ¿sí? Porque si están hablando de un Dios que es único y verdadero, entonces ¿cuántos dioses hay? Porque hay una infinidad de denominaciones religiosas y cada una ya dice que es la verdadera. Entonces esto nos ha causado no solo prejuicios, sino también a entender que el motivo por el que hay tantas denominaciones religiosas hoy en día tiene que ver con un tema de interpretación de la palabra de Dios. De ahí parte todo, la manera en la que nosotros interpretamos la Biblia, la enseñamos, y cómo es que luego algunos a quienes enseñamos adoptan esta enseñanza, comienza a la transformación hacia una denominación religiosa. Digo, no es el tema de hablar sobre entonces cuál es la interpretación correcta de la palabra de Dios, pero de ahí por lo menos entendemos que es de donde surge
las muchas denominaciones religiosas que vemos hoy día en la actualidad. Desde la época de la Reforma, que estamos hablando alrededor del siglo XVI, la primera mitad o la segunda mitad del siglo XVI, 1540, 45 en adelante, con los diferentes reformadores que nosotros conocemos, y que hasta el día de hoy, bueno, pues hay una infinidad de denominaciones religiosas que dicen, yo tengo la verdad, y tengo la verdad porque parto desde la Escritura, y vas con otros y te dicen lo mismo. Uh-huh. Entonces está la duda en las personas. Entonces, ¿cuál es la denominación a la que yo tengo que ir? Porque todas ellas dicen que es la verdad. Y vuelvo a repetir, esto crea confusión, ambigüedad y prejuicio para muchas personas que quizás están buscando algo honestamente con Dios, pero que no saben a cuál de ellas asistir, ¿no? Es decir, de lo que hemos mencionado hasta este momento, podemos notar que una denominación cristiana es un grupo religioso que se distingue de los demás por su organización, por su estructura, por su doctrina, por su cuerpo doctrinal, por el nombre, por la manera que expresa, la manera que expresa su adoración. Ya lo decías bien, Diego, el nombre. Pero mayormente yo creo que se basa en dos cosas: el cuerpo doctrinal que ésta tiene y la manera en la que expresa su adoración. Bueno, pues iba a decir algo más, pero me detengo para no adelantarme en el tema, ¿no? No, pues yo te iba a preguntar entonces, ¿Adán tuvo ombligo? No te creas, no me contestes. Oye, me dejaste pensando seriamente, ¿eh? La iglesia de Adán ahorita vengo, voy a otro lado, ¿no? Yeah. Yo creo que un punto, antes de pasar a lo siguiente, un punto que debe llamar nuestra atención es, bueno, en el contexto histórico mismo vemos cómo se separan las formas interpretativas de la Biblia y de alguna manera se empieza a dialectizar entre denominaciones, pero yo no veo nada de problema en dialectizar dentro de intercambios, ¿verdad? Y conceptos para presentar o cada quien presentar la verdad. El problema está y que trayéndolo a nuestra época moderna, lo vemos mucho, al menos yo así lo veo, que vemos mucho diálogo recalcitrante que no nos lleva a nada. Claro. Y más allá de eso, tal vez algún ateo que esté observando la forma en que se discute entre cristianos podría alejarlos del interés de poder levantar la mano y decir, oye, el tema me interesa. Antes de pasar a otro tema, yo quisiera pedirle su opinión sobre esto, porque es muy lamentable cuando nuestro Señor Jesucristo nos puso dentro de un ministerio. Creo yo que hay cierta traición a ese ministerio cuando no reflejamos claramente o de forma responsable la faz de Cristo, que tenía que ver con perdón, con gracia, con tratar de ver lo mejor en las personas y con respetar a la otra persona. ¿Qué opinión les merece esto? Pues lo que pasa es que nosotros entendemos, y creo que todas las personas lo ven así, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos nacidos de parte de Dios. Dios a través de su providencia permitió que nosotros llegáramos a la vida. Ahora, la diferencia en cómo nosotros conceptualizamos a Dios y la manera en que nosotros expresamos nuestra fe de pronto ya hace puede hacer un diferenciador entre una persona a la otra. Una persona que no es religiosa puede creer en Dios y puede ser un buen vecino, puede ser una persona altruista y puede decir, yo desde mi luz, desde lo que yo veo que es Dios, yo me llevo o vivo o me expreso de esta forma. Y hay otras personas que no, vamos a decirlo así, no conciben el hecho de poder, por decirlo así, estar en un punto de acuerdo o converger con una persona que tiene una creencia religiosa diferente a la de él, porque de pronto podemos ser muy celosos, ¿no? Y podemos pensar, no, es que yo tengo la razón, como dice Jorge, o sea, yo he sido enseñado así, lo que yo he visto y lo que he visto en la Biblia y lo que me han enseñado
me dice que debo de conducirme de tal forma. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que aunque pertenezcamos a una denominación religiosa y otros pertenezcan a otra, tenemos puntos de doctrina en los cuales estamos de acuerdo y en los cuales esos puntos de doctrina nos permiten darnos cuenta de que Dios tiene planes para todo el mundo, para todas las personas. Ahora bien, ¿cómo es que podemos unirnos para poder expresar nuestra fe sin que una persona se sienta, no sé cómo llamarlo, esa palabra, no que alguien se sienta mayor que el otro, sino que podamos trabajar juntos o unidos sin que, ayúdenme con esa palabra, es que no sé qué quieres decir. Jactancia. Ajá, o sea, como que yo tengo mayor conocimiento y tú tienes menor conocimiento, pero podemos trabajar juntos. Como lo hacía el judío con el gentil. Exactamente, o sea, como para no hacer grupos cerrados, sino que nosotros podamos recordar que somos nacidos del mismo Dios y que aunque tenemos creencias o doctrinas diferentes, podemos trabajar juntos o estar unidos en algo, ¿no? Claro, ahorita que mencionas esto me vino rápidamente el testimonio que dio un pastor en nuestra denominación, en nuestra tradición, de alguien que le dijo tristemente: pastor, es que mi familiar ya se bautizó. Y el pastor le dijo: pues alabado sea el nombre de Dios. Y le dijo: no, pastor, pero se bautizó no en nuestra denominación, se bautizó en otra denominación. Y el pastor, yo escuchaba esto así como de algún modo triste, porque decía: no, pues no se bautizó correctamente, ¿no? Pero me llamó mucho la reacción del pastor, porque fue la siguiente: dijo: hermano, y que era un familiar de la persona, ¿este familiar toma todavía? No, ya no toma. ¿Fuma? No. ¿Y cómo es su actitud hoy día? No, pastor, es completamente diferente. Y el pastor volvió a remachar diciendo: alabado sea el nombre de Dios. Dice: porque a lo mejor no está con nosotros hoy bautizado, pero esa persona ha dado un paso en la vida cristiana. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque yo estaba pensando, estoy hablando de una experiencia ya de hace, yo creo, unos 10, 15 años atrás, que yo decía: bueno, este hermano debió haberse bautizado con nosotros porque nosotros somos la denominación verdadera, ¿no? Y cuando escuché esta experiencia, yo estaba entristeciéndome, pero cuando escuché al pastor decir esto, no lo comprendí en su momento, ¿sí? Después de un tiempo, entendí lo que el pastor quería decir, que no sé, no voy a meterme en detalles, en camisa de 11 varas, no voy a meterme en camisa de 11 varas, pero si estaba en una verdad completa o no, el Espíritu Santo lo va a llevar a esa persona a conocer la verdad plena en la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que el pastor estaba tratando de decir, ¿no? O sea, hermano, no te preocupes, porque quizá ahora esa persona está bautizándose en cierta denominación religiosa. Ha dado un primer paso, y eso es que ha aceptado a Dios, ha dado un giro en su vida, está comenzando una nueva vida, y si Dios lo permite, Él le va a dar más luz todavía a través de la palabra, y en su andar entonces quizá esa persona no solo va a profundizar, sino va a crecer y va a tomar decisiones más adelante que nosotros no sabemos. Así que esto nos habla acerca de una apertura que a veces nosotros, algunos que somos de una denominación religiosa, no alcanzamos a concebir. Sí, es como, suena ridículo que yo no esté feliz imagínense que tienen un amigo sumergido en las drogas, en situaciones complicadas de vicios, y que encuentra cambio profundo personal, deja de ingerir drogas, se vuelve un ciudadano de bien, y eso lo logra acudiendo a otra denominación. Sería ridículo que yo me moleste o que
diga que eso es incorrecto, ¿no? Claro. Yo debo estar feliz por el primer paso, el primer cambio que dio esta persona, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente muchos de nosotros no logramos concebir, porque nos centramos tanto en nosotros como denominación, que algunos llegamos a suponer que si tú no estás dentro de nuestra denominación, entonces estás perdido, pierdes la salvación, cuando en realidad la salvación viene únicamente a través de Cristo Jesús, que una vez que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos va a llevar a formar parte de una denominación religiosa. Eso es cierto, pero no nos toca a nosotros decidir quién sí y quién no va a ir a una u otra denominación. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo a través de las maneras que lo impresione, ya sea en la experiencia, en el diario vivir o incluso en el estudio de la palabra de Dios. Esto es necesario que nosotros lo entendamos como fieles creyentes. Les cuento bien rápido, perdón, otra experiencia. Me tocó llegar de visita con una familia de nuestra denominación a la casa de la familia, de esta familia con la que mi esposa y yo íbamos, y me llamó mucho la atención. Yo no tenía noción al lugar al que íbamos, y cuando llegamos a la casa de los familiares de esta familia con la que íbamos, me llamó mucho la atención que sobre la mesa de la sala había libros de historia del cristianismo, libros de teología, y me llamó mucho la atención porque los libros que vi y los autores que veía eran conocidos para mí, que soy pastor y me gusta leer libros de historia del cristianismo, teología, etcétera. Y yo dije, alguien aquí está estudiando teología o historia del cristianismo. Después me entero que el esposo de la persona a la que íbamos a visitar era pastor bautista. Y entonces yo creí amablemente que íbamos a poder dialogar sobre el punto. Cuando salió la persona nos saludamos, todo correctamente, pero de ahí en fuera no cruzamos ninguna palabra más. Y yo me sentí mal porque dije, ¿pero por qué, no? Luego cuando salimos del lugar, la familia con la que íbamos, que nos hizo que nos dio la posibilidad de llegar ahí con su otra familia, me decía, pastor, no sé si elegimos, pero el esposo de nuestra sobrina, ya eran adultos por supuesto, dice, es pastor para la iglesia bautista, para la denominación religiosa bautista, dice, y él ha tenido muy malas experiencias con otros pastores amigos nuestros que vienen, inmediatamente lo que hacen es tratar de decirle que tú estás mal y esto que el otro. Entonces con esas experiencias yo creo que por eso no pudo entrar en diálogo con usted, y yo pude sentir ese resentimiento. Entonces esta experiencia la traigo a colación porque a veces cometemos el error de ser no muy cuidadosos, llegar con un argumento, un discurso que en lugar de ayudarnos a conectar para dialogar, conocer por lo menos un poco, en lugar de hacer esto nos crea un muro de división, ¿sí? Y creo que en esta mesa hoy estamos intentando decir, bueno, hay diferentes denominaciones religiosas porque hay diferentes maneras de interpretar la Biblia, ¿sí? Y dos, si hay diferentes maneras de interpretar la Biblia y como resultado diferentes denominaciones religiosas, nosotros somos parte de una de ellas, ¿cómo podemos conectar con algunos de ellos, ¿no? Sin afectar nuestro cuerpo doctrinal o nuestra manera de expresar adoración, ¿sí? Yo creo que obviamente, como dices tú pagaste los platos rotos de las malas experiencias de ese hermano. Y pues yo creo que lo básico o lo fundamental es que creo que todo cristiano debe tener amor, ¿no? Y esa muestra de amor y misericordia le va a hacer ser una persona humilde, una persona que no intente de inmediato llevar a la otra persona al bautisterio, ¿no? Sino más bien comunicarse, platicar. Yo recuerdo hace algunas semanas estuvimos yendo a visitar a algunos hermanos y fui a visitar a un tío y ese tío estuvo bien padre. Toda la tarde estuvimos ahí platicando.
de muchas cosas, de muchas historias. Ya ven que por esto de la pandemia pues no nos podemos reunir, pero sí podemos visitar, o sea, en grupos pequeños. Así que visité a mi tío y nos estaba contando cómo se convirtió. Y me da mucha risa porque mi tío era bien alcohólico y bien drogadicto. Wow. Ahora es bien misionero, bien metido en la iglesia. A veces ni lo puedes ni creer, cómo cambian las personas, y ese cambio no lo hace la religión, lo hace Cristo. Claro. Entonces, mi tío dice que él siempre andaba con un amigo y ese amigo era también bien borracho y bien drogadicto, pero a él le gustaba meterse a las iglesias. Claro. Decía, vente Jorgillo, se llama Jorge, mi tío. Vente Jorge, vamos a meternos a esa iglesia. Y luego le decía, no, otro Jorge, no. Para no variar, ¿no? Entonces, dice que se metían a las iglesias, dice, a veces estábamos todos borrachos, dice, nomás así, y a aquel le gustaba mucho escuchar y estaba ahí. Dice, y una vez me acuerdo que entramos a una iglesia bautista. Ajá. Dice, entramos a una iglesia bautista y estaba el pastor estaba predicando y dijo que iba a orar para que Dios transformara, o sea, la vida de las personas. Y entonces invitó a las personas a pasar al frente, como en la iglesia, ¿no? Que los pastores hacen un llamado y invitan a la persona a poner su vida en las manos de Dios. Entonces mi tío pasó, y dice, estaba todo borracho, todo drogado, y dice, pero yo escuché el tema, dice, del pastor. Dice, y así entre dientes dije, a ver si es cierto que puedes. O sea, le dijo a Dios, o sea, el pastor estaba orando, le dijo, a ver si es cierto que puedes quitarme este vicio, ¿no? Y entonces dice que él salió de la iglesia y luego va al encuentro de mi tía y le dice, Irma, le dice, yo no voy a tomar. Y le dice, estás loco. Y que se rió, o sea, de que no es cierto. Claro. Y me estaba contando ese día, dice, mira, llevo más de 40 años que no he probado una gota de alcohol y que pues tampoco me he drogado. Dice, estuve como 2 o 3 años en la iglesia bautista hasta que conocí acerca del adventismo. Ajá. Y entonces decidí ir por el camino del adventismo y y me queda a mí ese testimonio. Entonces, con esto yo quiero hacer ver de que Dios es misericordioso, ¿no? Que Dios no se fija en si perteneces a esta iglesia o esta otra iglesia, porque Él ama a sus hijos por igual. Sí. Y me gusta testimonio que cuentas, porque al final detrás de es Dios, el Espíritu Santo, quien está trabajando en la vida de las personas. Es Dios quien está interesado en las personas. Y Él está intentando llamar la atención de alguno u otro modo. Lo hace a través de las experiencias diarias de la vida, o lo hace a través de una denominación religiosa a la que a veces nosotros le tenemos tanto prejuicio y decimos incluso, esa religión es falsa, es hipócrita, no es la verdad, y nos arropamos bajo lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero a pesar de lo que nosotros creamos, Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en la vida de las personas, está actuando en la vida de las personas, y me voy a atrever a decir que incluso Dios actúa dentro de esas otras denominaciones que nosotros consideramos como que no son verdaderas. ¿Y por qué está actuando en medio de esas otras denominaciones? Porque así es Dios, y tú dijiste el amor. Es misericordioso. Sí, y está llevándolos a todos nosotros, incluso como adventistas, en un proceso para llegar hacia una meta, que es la vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Finalmente, perdón, sí, no. Finalmente, nosotros sabemos que Dios no, vamos a decirlo así, no fue el originador de muchas iglesias. Claro. Él solamente tiene una, y Él hoy dice como su pueblo, el pueblo de Dios, y a nosotros nos dice que somos sus ovejas y que sus ovejas escuchamos su voz, pero que tiene muchos rediles, ¿no? Como lo dice Juan. Entonces, aquel que escucha su voz, dice, se va a acercar a su pastor y va a formar parte de ese redil. Claro. Tendríamos que encontrar entonces, después de platicar sobre todo esto, cómo ver con los ojos que Dios ve, cómo hablar con las palabras o la palabra que Dios habla. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé si es un dicho, que la lengua o la palabra funciona como una llave, ¿no? O sea, una llave que va abriendo puertas.
Si tú la palabra o la lengua pones en ella una llave incorrecta, nunca vas a abrir esa puerta y siempre va a estar cerrada. También empezar a ver con los ojos de Dios. Frente a ti puede estar una persona pecadora igual que tú, puede estar una persona con ideas muy diferentes a las tuyas, sobre todo con una cultura muy diferente, con una cosmovisión diametralmente opuesta a la tuya, y no tienes el derecho de prejuzgarla, ¿no? Entonces, si de antemano te puedes encontrar con una persona con esa forma, esa idiosincrasia, esa forma de ver la vida, y llegas tú con un diálogo, como decía hace un momento, recalcitrante, en donde solamente pretendes ganar y no presentar a Cristo, pues creo yo que ya iniciaste mal, ¿no? Claro. Retomando un poco también el tema histórico, esto siempre ha existido. Ahorita me acordé, por ejemplo, leyendo por ahí a un buen autor, por ejemplo, en los países que mencionamos, la Divina Comedia, un ejemplo allá en Italia, está cargada de un sesgo cultural muy diferente, por ejemplo, a una obra más o menos también de la época al Mio Cid, que se construye también con un vocabulario, una composición cultural muy diferente. Está también los cuentos de Canterbury que estaban en Inglaterra. Si tú los comparas en la época, y estoy mencionando esto porque hace un momento mencionábamos el tema del latín, la Iglesia Católica de Roma, mencionábamos el protestantismo de Europa del Norte, eran interpretaciones culturales muy diferentes, con un vocabulario muy diferente, y que al final entre ellos, ¿verdad?, tienen que buscar la forma de ser relevantes dentro del cristianismo, y pues evidentemente cada quien va a querer defender su punto. Pero acá el caso es, repito, tratar de escuchar con los oídos de Dios, tratar de interpretar el corazón como Dios lo hace, tratar de ver con los ojos de la fe y tratar de entender esa cosmovisión que otras personas tienen, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo muy valioso. Acá en México, y no sé si sea en todo México o solamente acá en el norte, pero tenemos un dicho que dice: hablando se entiende la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces tú hiciste en tu ponencia al inicio la expresión o mencionaste el asunto de poder hablar, de poder comunicarnos. Eso es algo muy valioso. Es decir, yo no sé, yo creo que algunos de nosotros hemos tenido la posibilidad de platicar con personas de una fe diferente a la nuestra, y qué padre es cuando uno puede conocer o tratar de, o escucha cómo interpretas tú la palabra de Dios. Yo recuerdo hace algunos años también, cenando en un restaurante, pudimos platicar con un judío mesiánico y con unos evangélicos. Estábamos adventistas, judíos, y un judío y un evangélico, y un punto en el que el judío mesiánico y el adventista o los adventistas estábamos de acuerdo era el asunto del sábado. Uh-huh. Salió el tema del sábado, el día de reposo, y estábamos platicando, y a mí me emocionaba mucho cómo una denominación o una iglesia diferente valoraba tanto el asunto del día de reposo. Luego veo la postura del hermano evangélico, y el hermano decía que el día de reposo era el domingo. Entonces el judío y el adventista nos quedamos así, pero pudimos seguir con la plática, claro, sin ningún problema, sin lastimarnos o decirnos otra cosa. Entonces yo me pongo a pensar qué es lo que Dios espera que sus hijos en las diferentes iglesias hagan, o que expresen, o que puedan hacer. Pues yo creo que a veces nosotros, el problema es que cuando nosotros nos montamos en nuestra identidad o nuestra bandera, y nos creemos o nos lleguemos a creer superiores o diferentes, o que somos de la iglesia verdadera y que los demás no lo son, estamos partiendo mal. Claro. Porque Dios, cuando nos mira, ve a sus hijos y nos ve también todas nuestras imperfecciones, y están de acuerdo, y nosotros a veces en lugar de ver como Dios espera que vemos a los demás como hermanos, lo vemos como un rival. Sí. Como alguien que necesita aprender algo. Yeah. Cuando en realidad Dios dice:
el que necesita aprender de mí eres tú, o sea, Claro. tú debes de aprender humildad, mansedumbre, respeto. Con lo que mencionas, más o menos me imagino a Dios de esta manera. Miren, por ejemplo, voy a utilizar esta botella de agua para decir que esta es la denominación católica romana, esta taza los adventistas, este teléfono los bautistas, este otro teléfono los pentecostales, los anglicanos aquí, ortodoxos, etcétera, ¿no? Y Dios está observándonos por encima de nuestras denominaciones religiosas. ¿Sí? Mientras que los que estamos acá estamos viéndonos con los ojos o los anteojos de nuestra denominación, creando esos prejuicios que justamente tú mencionabas, Diego, viéndonos como enemigos en lugar de alguien que, bueno, comparte más o menos la fe conmigo porque estudia la palabra de Dios, y que me debe de llevar hasta ahí, ¿no? No pasar a otro, no estar con cuidándonos siempre con la mano en la espada, porque viene el hermano testigo de Jehová y viene, y cuando venga yo aquí le voy a dar cátedra porque él está mal, está equivocado, tal vez esté mal, no lo sé, solo Dios, ¿no? Pero no debo de yo estar esperando que venga el hermano X de otra denominación religiosa para decir, ahora el momento en el que venga le voy a enseñar cuál es la verdad. Creo que eso le compete al Espíritu Santo, y ya sabrá el Espíritu Santo si nos va a utilizar a nosotros o no para que le enseñemos la verdad, pero creo que esto nos lleva a crear una serie de muros divisorios, más o menos lo que pasaba en la iglesia de Galacia, y voy a utilizar por lo menos 2 versículos de Pablo. El primero de ellos está en Gálatas capítulo número 3 versículos 27, 28 y 29, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego dice él, abordando la problemática que existía en la iglesia de Galacia, ¿no? Que había judíos naturales que habían aceptado la fe cristiana, y por otra parte estaban los gentiles, gente secular que había aceptado también la misma fe cristiana. Y hay una pugna entre ellos en la iglesia, y Pablo viene y dice: hey, tranquilos, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y leo este otro último versículo, que dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo adventista del séptimo día, a todo bautista o a todo metodista, es lo que dice el versículo. No, porque no existen denominaciones religiosas en la época de Pablo. Y va a decir lo siguiente: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente, porque pues es conocedor de Dios, el único Dios fuerte, poderoso, del que se conocemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, y también al griego, que a pesar de que es secular, pagano, ha aceptado la fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Así es. No tenemos aquí un llamado ni al sincretismo ni al ecumenismo, claro, pero tenemos sí un claro llamado a la reflexión en este tema de cómo nos relacionamos y cómo coexistimos y cómo interactuamos con nuestros hermanos de otras denominaciones, y estamos en la firmeza también de que hace un momento poníamos el ejemplo de que, por ejemplo, por decir, si en nuestra colonia existe un perímetro y está nuestra iglesia de nuestra denominación, pueden existir otras denominaciones, y por ejemplo tenemos este punto en común, que todas las iglesias que están en ese perímetro tenemos, por citar un ejemplo, una responsabilidad civil y una responsabilidad social para la comunidad que está allí, ¿verdad? Eso de entrada ya nos une, ¿no? El otro punto que hemos estado discutiendo también es el llamado a comprender la interpretación cultural, la interpretación de los contextos que otros hermanos han vivido, que es muchas veces diferente a nosotros, y que no tenemos por qué polarizar y decir que nuestro contexto y nuestra cultura es mejor que la de los demás, ¿no? Claro. Creo yo que hasta allí hemos encontrado o esbozado algunos puntos de convergencia. Otro de los puntos, ya casi para finalizar, es relacionado con si tendríamos que estar limitando o no nuestra comunicación con ellos. Hasta allá en este punto me suena ridículo. Claro. Sin embargo, me gustaría
pues escuchar algunas opiniones de cierre, ¿no? Sí, yo a mí me gustaría mencionar que ¿cómo puedo explicarlo? Quiero ser muy cuidadoso con mis palabras para que no se llegue a malinterpretar algo, ¿no? Pero quiero decir que sí podemos tener puntos de convergencia, ¿sí? Con otras denominaciones religiosas, como por ejemplo en que ya bien tú tal vez lo decías, en algunos servicios altruistas a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si en ese perímetro que tú mencionas dentro de nuestra colonia hay dos denominaciones religiosas, uno es el adventismo, otros son los metodistas o bautistas, cual sea, y de pronto hay una actividad de entrega de despensas a una o varias familias pobres y ambos nos encontramos en la misma idea, no nos juntamos, nunca nos encontramos, pero vemos que hay una necesidad en ese grupo de familias, y da la casualidad que en el día en que yo llego para entregar mis despensas también llega la iglesia metodista a entregar sus despensas. O sea, yo no puedo decir, no, porque vienen los hermanos metodistas, mejor vámonos, porque si yo trabajo con ellos, entonces estoy siendo ecuménico, que tú bien dijiste hace un momento que no es la intención de esta conversación, y claro que no lo es, pero no puedo yo tampoco quedarme con los brazos cruzados o darme media vuelta y retirarme solo porque los hermanos metodistas o cual sea llegan con la misma actividad, ¿sí? Entonces esto tenemos nosotros que verlo como un punto en el que sí podemos converger, ¿sí? Creo yo un punto en el que no convergemos es con nuestra manera en la que expresamos nuestra adoración, ¿sí? Y otra con nuestro cuerpo doctrinal. Y no es esta la mesa para hablar acerca de esto, pero por lo menos veo que estos son dos puntos en los que nosotros no convergeríamos. Está muy claro, y de hacerlo entonces pondríamos en riesgo, y voy a ser un poquito exagerado, en peligro nuestra fe, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y incluso creo que cualquier otra denominación pensaría igual como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Diciendo, aquí pondríamos en peligro nuestra fe como denominación religiosa. Pero más allá de esto, creo que sí hay puntos en los que podemos converger. Ya no digo trabajar para que no se llegue a malinterpretar, pero sí converger en llegar a un punto que nos pueda hacer trabajar juntos, ¿no? La coincidencia de propósitos, ¿no? Claro. Diego, así ¿algún es. diálogo? No, yo creo que Jorge fue muy claro, y coincido con él en el sentido de que hay puntos de acuerdo en el cual nosotros podemos estar unidos, y hay puntos en desacuerdo, y primordialmente pues es la doctrina y la oración, como bien lo expresó él. Pero yo más que nada quisiera que nosotros pudiésemos percibir que todos los cristianos tenemos una responsabilidad con todas las personas, ¿no? Claro. Con el mundo que nos ve, y especialmente con todos aquellos que no creen en nuestra fe, ¿no? Que vienen siendo las personas que no tienen, pues, que no creen en Dios o que no tienen fe en Dios. Es decir, lo que ellos ven de nuestra fe, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, realmente les impacta. Y para nosotros creo que lo que más debería de ocuparnos es cómo yo estoy reflejando lo que Dios me enseña cada día, y de lo cual yo digo que me identifico, o con lo cual yo digo que es mi fe. Entonces yo creo que todos como cristianos tenemos la gran responsabilidad de reflejar el amor de Dios para que los demás entonces vean dónde se identifican más. Es decir, porque todas las personas podemos notar cuando alguien está expresando bondad, cuando está expresando amor, misericordia, y cuando una persona es amable, todo el mundo quiere estar con esa persona. Entonces, claro, que las personas digan, oigan, no, el cristianismo, yo quiero ser cristiano porque yo quiero reflejar el amor de Dios, claro, en las demás personas. Entonces, creo que más que hablar de divisiones, podemos hablar de que Dios nos ha
pedido a todos los que creemos en Él que reflejemos su carácter. Claro. Así es. Bueno, quiero compartir este pasaje que está en 1 Pedro 2:10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, en este sentido, llegará ese día donde Dios tenga su grupo especial, claro, un grupo que Él haya escogido, y que será por su misericordia, claro, y que nosotros tenemos que reflejar también su misericordia, ¿verdad? Claro. ¿Qué más? Así es. Bueno, pues es que el tema, como dije al principio, se presta para mucho, pero creo que el tiempo se nos ha ido, y a mí me gustaría hacer énfasis en que lo que mencionaba Diego, que debemos estar interesados por las personas en general, como hizo Jesús. ¿Sí? Jesús no estaba interesado en crear una nueva religión, sí una nueva forma de vida, que a la postre llegó a convertirse en el cristianismo, en lo que hoy conocemos como cristianismo, y que tiene como intención no solo amar a Dios y amar al prójimo, sino actuar en pos de Dios y en pos del prójimo. Y creo allí que ahí podemos converger con otras denominaciones religiosas. ¿Sí? Vino a mi mente ahorita mientras que Diego decía esto: oye, ¿cuántas veces no hemos ido a repartir lonches afuera de los hospitales y de pronto nos encontramos con otros grupos de otras religiones haciendo lo mismo? Y ninguno de nosotros se va nada más porque están ellos ahí. Al contrario, decimos: qué bueno, mira, están siendo también dirigidos por el Espíritu Santo, por Dios, y punto. No entramos en polémica o en discusión, pero hay algunos de nosotros que sí, eso lo llegamos a ver como un problema dentro de la iglesia, y entonces tendríamos que ir cuidando nuestro vocabulario hacia las personas que están fuera de nuestra denominación, con la intención de poder crear puentes de comunicación y que nosotros tengamos gran ventaja para poder hablar acerca de Dios y su palabra, porque si no es así, pues entonces lo único que vamos a hacer es cerrar puerta tras puerta y generando prejuicio tras prejuicio de las personas hacia nosotros como cristianos, llámese cual sea la denominación religiosa a la que pertenezcamos. Perfecto, pues conciso cierre, así que ya producción me está haciendo señas. Ya nos pasamos, ¿no? Terminar. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos. Chao. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Amigos.